Estamos de vuelta y como lo adelantó Mariano antes del corte, nos acompaña Eduardo Girón para darnos un testimonio de el atropello que ha sufrido su familia alrededor de la burocracia, la ineficiencia y hasta podríamos hablar de la corrupción alrededor del sistema de adopciones en Guatemala. Bienvenido Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto. Me presento Eduardo Girón para servirles. Eduardo, nosotros vimos el video que usted posteó en Instagram. Este video, como usted dice, no va a estar por mucho tiempo, pero a las personas que lo puedan ver todavía les instamos a que lo miren. Pero en forma reducida, ¿nos podría contar lo que dice en ese video? Y muchísimas gracias por el espacio. Nosotros con mi mamá, bueno, más que todo mi mamá, se convirtió en un hogar de acogida, que en Guatemala un hogar de acogida es un hogar temporal para niños que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Los acogen, valga la redundancia, por un tiempo establecido o pequeño, digamos, mientras pasa un proceso de adopción o de retorno a las familias, a sus propias familias. En el caso puntual de mi mamá, acogió a una nena que tenía 8 meses y la mamá de la nena tenía 11 años. Se podrán imaginar la razón de por qué esta niña tenía 11 años con una nena. Llega a la casa de mi mamá como un hogar de acogida. Sin embargo, el proceso en Guatemala para adopciones es tan burocrático y tan lamentablemente malo que este proceso iba a tardarse demasiado. Y es prácticamente la razón por la que subí el video, porque una de las cosas que a mí me gustaría es hacer ruido sobre lo que está pasando, porque en Guatemala los jueces tienen miedo de declarar en adoptabilidad a un niño en estas circunstancias porque no quieren toparse con un problema más adelante en donde la mamá biológica diga por qué me quitaron a mi niña si yo sí quería quedarme con mi hija. Y al mismo tiempo, al negarse en declarar en adoptabilidad a la nena, no dejan que exista una familia que la pueda adoptar. Ajá. Esta niña va a crecer en un hogar como el de mi mamá, que es un hogar temporal. Obviamente se va a crear un vínculo sentimental. La nena tiene ahorita 13 años, lo que significa que para que tenga su mayoría de edad faltan por lo menos 5 años. Y la nena que tenía mi mamá tiene 2. Estamos hablando de que va a tener 7 años para el momento en el que ya sea que se le devuelva a su mamá biológica o se le pueda declarar en adoptabilidad por una firma de una mayor de edad, que en este caso es la mamá. Por eso es tan complicado en Guatemala. Wow. Nos deja sin palabras. Sí, La sí. verdad es que nos deja sin palabras. Lo que usted manifiesta en el video es que después de un trámite, después de que su madre va al juzgado varias veces, que las citaciones en el juzgado son cada 6 meses y encima de todo no se las cumplen, la citan y la dejan plantada, y pero mientras la niña sigue creciendo. Y hace poco les notificaron que les quitan a la niña. ¿La niña Correcto. a dónde va a ir? ¿Ya la declararon adoptable o simplemente la van a pasar a un hogar? Pasan diferentes circunstancias. La primera es que existen varios entes, dígase la SBS, la Secretaría de Bienestar Social, la PGN, la Procuraduría General de la Nación, quienes deben de presentar las pruebas suficientes como para declarar que en el juicio, digamos, se declare culpables a quienes hicieron este abuso. Sin embargo, en Guatemala, vuelvo y repito, el sistema está tan mal diseñado que la PGN tiene muy poco personal, herramientas para poder presentar estas pruebas. El juez, por ende, no tiene la capacidad de poder declarar un fin al caso porque no tiene pruebas suficientes. Entonces se convierte en un proceso tan engorroso y burocrático porque al no tener estas pruebas suficientes, lo que declara el juez es posponer y posponer y posponer estas audiencias. Y por tantos casos que existen actualmente, cada vez que se posponen las citaciones, son más o menos 6 a 8 meses de espera. Adicional, mi mamá estuvo presionando y presionando con cartas y cartas y cartas a tal grado que la SBS y la PGN y el juez lo tomaron como una insistencia que atentaba, según ellos, al bienestar de la nena, por lo cual fue que tomaron la decisión de quitarle a la nena a mi mamá. La nena pasó nuevamente al sistema
hoy por hoy se encuentra en otro hogar temporal, con otra familia, haciendo un desprendimiento por cuarta vez. Entonces, esta niña va a pasar por un proceso en tan poco tiempo de desprendimiento de mamá tras mamá tras mamá, algo que al sistema lamentablemente no le interesa, no le molesta y lo ve bien. O sea, básicamente nadie quiere tomar la responsabilidad de tomar una decisión porque temen que después puedan ser acusados a su vez de algún tipo de adopción ilegal o alguna situación de esas. ¿Es a lo que se reduce el asunto? Exactamente tal cual las palabras resumidas, y en Guatemala lamentablemente se está todavía viviendo como lo que se vivió hace 25 años. Hace 25 años sí existió adopciones ilegales, venta de niños, trata de niños. Eso fue hace 25 años, algo que ya no existe, algo que ya se detuvo, algo que ya paró, y todavía Guatemala sigue creyendo socialmente que esto puede pasar, y por eso nadie quiere tomar esta decisión. O sea que en vez de solucionar el estado civil de la niña, ponerla en disposición para una familia que la quiera adoptar y que quiera su familia permanente, simplemente le dijeron a su mamá: usted está haciendo demasiado ruido, está siendo muy incómoda, denos a la niña, igual la vamos a poner en un hogar temporal. Cállese. Exactamente. Y pero en estas cosas debería de prevalecer el bienestar del menor, y esto no es para nada el bienestar del menor. Es correcto. Es más, lamentablemente cuando yo subí el video yo sabía lo que me estaba metiendo. No me imaginé el grado, digamos. Sí sabía que iba a recibir quejas de personas, sí sabía que iban a saltar las alarmas, las alertas, y lamentablemente recibí amenazas. Una de ellas fue incluso de muerte, varias de ellas con intimidación de denuncias, con intimidación de que fuimos nosotros los culpables de haber hecho que esta niña esté sufriendo, o sea, como haciéndonos ver a nosotros como los malos por haber alzado la voz, por haber levantado la mano y por haber prácticamente hecho una queja pública respecto a lo que estaba sucediendo. Entonces, duele en el alma, porque yo no me imaginé lo corrupto que estaba este sistema, yo no me imaginé lo mal que estaba este sistema hasta que lo empecé a vivir en carne propia. De lo que usted ha logrado determinar, ¿de dónde pueden estar proveniendo las amenazas? ¿De la institucionalidad pública o de personas que están vinculadas a cosas no muy correctas y legales? Lamentablemente no quisiera yo acusar a nadie, y esa es una de las tareas que me tomé. Después de subir el video recibí todo tipo, desde licenciados, abogados que están metidos en el sistema, instituciones, gente en la política, diputados, etcétera, personas, organizaciones. Recibí tantos mensajes, demasiados. Es más, al día de hoy no he logrado responder todos los mensajes porque son demasiados, pero a raíz de esto tomé la decisión de no acusar a nadie, de no decir quiénes son, porque lamentablemente no lo sé, porque vienen ocultos a través de perfiles que no se sabe quiénes son, y más bien alzar la voz, hacer la mayor cantidad de ruido posible. He tenido reuniones en privado con ONGs, he tenido reuniones en privado con algunas entidades, en este caso con ustedes de forma pública también. Lo que yo quiero es trabajar de una forma sabia, de una forma correcta, de una forma en la que yo sepa que voy a lograr, digamos, hacer algo. Pero el problema es que va a venir disfrazado de algo bueno, el quererme ayudar por parte de varias personas. Entonces, no sé cómo hacer para saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, la verdad. Qué lamentable. Bueno, Eduardo, tema muy complejo. Tampoco quisiéramos abusar de su tiempo ni de las cautelas y precauciones que está tomando. Es un tema muy complejo. Como dijo Carmina, lo que está quedando en el camino es la falta de dignidad y de velar por los intereses de la bebé. ¿Algún mensaje final para los radioescuchas? Si hay forma de apoyarlo o etcétera, pues los micrófonos son para usted, Eduardo. Le agradezco muchísimo el espacio, la atención. Yo quiero resumirlo en hacer ruido
para que las cosas cambien sí es factible y sí es viable. O sea, el que se pueda hacer ruido para que las diferentes instituciones, para que las diferentes entidades puedan tomar cartas en el asunto. Si este caso no se hubiera hecho tan público, si este caso no se hubiera hecho tan polémico, nadie me hubiera escrito o nadie hubiera hecho o intentado hacer algún cambio. Entonces, yo creo que el haber alzado la voz, el haber sacado esto a luz, logró algo y movió bastante en la sociedad en Guatemala, y tienen mi promesa que si yo no me hubiese dado cuenta de lo torcido y mal que estaba el proceso, el Estado, yo no me hubiera querido meter a esto, pero voy a hacer la mayor cantidad de ruido posible y voy a intentar por todos los medios ver cómo hacer para dejar que la burocracia ya no sea tan ineficiente, para que los procesos sean más rápidos, más fáciles, porque son 1.200 o más casos de niños en este estado y hay un poco más de 70 hogares de acogida temporal, también por falta de conocimiento, pero solamente hay 52 niños puestos en el sistema. ¿Por qué? Porque es más fácil para el Estado colocarlos en hogares públicos, porque para ellos es dinero, mientras que colocarlos en hogares de acogida pierden ese dinero, y como lamentablemente todo radica en eso, en que si lo tenemos nosotros como Estado, lucramos y tenemos más de esos fondos, mientras que si los ponemos en hogares de acogida temporales, esos fondos se van. Lamentablemente es por eso que no existen más hogares de acogida y no hay niños puestos en estos hogares de acogida. Entonces voy a llegar hasta las últimas instancias para lograr un cambio. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, nuestra solidaridad, y si hay algo más que podamos abrir aquí un micrófono, pues ya sabe, ahí tiene el contacto y con mucho gusto. Muchísimas gracias, les agradezco bastante a todos. Y un abrazo a su mamá, que ha de estar teniendo un luto ahorita por haber perdido a la bebé. Sí. Listo, muchas gracias. Hasta Bien. luego, se me cuidan, un abrazo. Vamos al corte, regresamos con música y el último tramo. Tenemos un mensaje importante, ¿no? Es que todos sus mensajes son importantes, Luisa.